Bueno, no podría iniciar sin felicitar esta convocatoria de los estudiantes de la Universidad Autónoma a continuar pensando, yo diría a fondo, uno de los más difíciles problemas de nuestro presente, y es la relación entre universidad y paz y las perspectivas para que haya una relación más profunda entre la educación superior y la construcción a larguísimo plazo de una paz estable y duradera. Agradezco porque siempre me he considerado un maestro honorario de la Universidad Autónoma, porque ante todo empecé mi vida académica como profesor de la Universidad Autónoma y tengo una deuda de esos aprendizajes que en la Universidad Autónoma son muy potenciales. Diría, el primero es la posibilidad de mantener una universidad con pensamiento crítico. El segundo, una universidad al servicio de las regiones. Cuando yo fui profesor de esta universidad, proviniendo de una universidad de élite, como era mi formación, empecé a entender lo que Orlando Falsborda nos enseñó, y Camilo nos enseñó, y toda una gran tradición de intelectuales críticos. Y este es un país con un centralismo patógeno, una especie de síndrome jurídico y cultural que es el centralismo, que nunca ha querido reconocer que somos un país de regiones. Y aquí por primera vez conocí compatriotas de Timbiquí, Tame, Arauca, Barranquilla y muchas otras zonas. Y en tercer lugar conocí la amistad. Eso que yo diría, glorificación de la impotencia de estas 2 décadas del neoliberalismo ha de alguna manera fragmentado la amistad, ha construido sociedades desideologizadas, despolitizadas, que Erich Hobsbawm, ese gran monstruo del pensamiento marxista, denominó un individualismo asocial absoluto. Creo que ese término de Hobsbawm, por su condición exagerada e imperativa, nos muestra los efectos devastadores de 2 o 3 décadas de la tradición de esta somnolienta etapa neoliberal. La amistad ha sido seriamente averiada, pero también la moralidad, también la ideología, el pensamiento, y ni hablar del pensamiento crítico. Agradezco que la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios promueva también una discusión sobre ella, e instalamos en la ciudad de Cartagena, la tierra de mis ancestros, acompañado de un grupo muy significativo de maestros y estudiantes, la convocatoria al Congreso Nacional de Estudiantes para el 28, 29 y 30 de octubre, en la idea
de que el primer gesto simbólico de una paz desde los territorios sea no firmar el acuerdo en el Palacio de Nariño, sino sea firmar la paz de Colombia en la Plaza San Pedro Claver. Y por eso Cartagena, la ciudad heroica, la ciudad amurallada, no solo presta su escenario, su belleza y su heroísmo, sino allá nos encontraremos también para mostrar que la tarea no termina el 26, sino que la construcción de la paz nos llevará por lo menos 3 generaciones, en la cual la comunidad académica de Colombia estará a la altura luego de una etapa de alta indiferencia, de altísima indiferencia. Por eso la pregunta que ustedes nos formulan es una pregunta profunda. Me encantan los puntos suspensivos y la paz, puntos suspensivos. ¿Qué con la universidad? Uno le podría añadir, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la universidad? ¿Cuál es el desafío de la universidad? Pero hay un nexo inextricable, un nexo absolutamente interno e inmanente entre universidad y paz. Por eso la primera respuesta a esta pregunta está de alguna manera en el manifiesto liminar de Córdoba, del cual conmemoraremos 100 años en el 2018. El manifiesto liminar de Córdoba, que es el aporte más importante del movimiento pedagógico a la historia de la humanidad, contiene una pregunta central de larga tradición latinoamericana, que casi se podría contestar de la siguiente manera: mientras las universidades europeas y norteamericanas son muy endógenas, son muy autorreferenciales, es decir, destacan como su finalidad última casi la investigación y la docencia, nunca, desde Bolívar, desde Simón Rodríguez, en todos sus 3 bellísimos textos, será realizada el ideal último de la universidad si ella no tiene una función social. Si la universidad no se liga a la sociedad y no contribuye a la sociedad, habrá fracasado, porque somos el continente más inequitativo y desigual de la humanidad. Así como nuestras vanguardias estéticas, como el muralismo, como el teatro pobre, como la obra de Enrique Buenaventura y Santiago García, comprenden el arte ligado a su función social, nosotros desde nuestras raíces ancestrales, desde nuestros orígenes, sabemos que no basta hacer investigación, no basta hacer de alguna manera docencia, sino tenemos que aportar a esta fracturada e inequitativa e injusta sociedad. José Joaquín Brunner, ministro de Educación de Chile, lo formuló de una manera bastante radical y contundente. No podemos hablar de universidades exitosas en sociedades fracasadas. Eso de que el rating o la pasarela de las universidades es compararnos con Berkeley o compararnos con Oxford es solo eurocentrismo solapado. Una universidad que no cuestione y problematice sus nexos con la sociedad no cabe en el contexto de nuestras latitudes. Por eso podríamos decir
que la manera en que la universidad se revincula a la paz es pensando los nexos existentes y los nexos deseados entre universidad y sociedad. 5 componentes ya nos los señala el Manifiesto Liminar de Córdoba. El primer componente es: tenemos que tomar una distancia crítica de la universidad profesionalizante y de la universidad de élite. Simón Rodríguez lo plantea de manera magistral. Si yo confundo la profesión con la universidad, no entiendo sus finalidades últimas. Yo no vine a un cartón, yo no vine a un bazar de títulos, como dice Max Weber. Yo vine a la formación del universitas, que todas las potencialidades y todas las facultades mías se potencien en este tránsito, en este privilegio abominable de los que podemos acceder a una universidad en Colombia. Es lo que he llamado en las regiones de Colombia una universidad itinerante, donde los profesores salgan a sus vacaciones y no estén pensando en irse a Miami o a Nueva York o a París, sino paguen con sentimiento de culpa ese privilegio que solo tienen 5 a 8 ciudadanos de Colombia, y vaya a los territorios, vaya a la Universidad del Magdalena, a la Universidad Colombiana, a la Universidad Tecnológica del Chocó, a la Universidad de la Amazonía, que vaya a la vida territorial para construir la paz desde los territorios. En ese sentido, una universidad alejada de la realidad y de la problemática nacional no puede construir paz. Segunda idea del Manifiesto de Córdoba: existen síntomas alarmantes en la región latinoamericana del declive de la universidad pública y gratuita. En México, Argentina, Paraguay, Uruguay, existió durante muchas décadas una universidad pública gratuita. Y como lo dijera Gabriel García Márquez en Colombia al filo de la oportunidad, en el prólogo, una educación al alcance de los niños. Ojalá la condición de lo público y la gratuidad sea desde la cuna hasta la tumba. Que yo pueda a los 70 años venir a tomar un curso de arte o de tecnología, porque nadie deja de interesarse por el estudio. En mis visitas a los excombatientes y en mi trabajo también con los militares y la policía, cuando a veces les pregunto, una vez se dé otra Colombia, ¿qué quisieran hacer? Y la respuesta muestra, aunque no estamos totalmente destruidos, queremos volver a estudiar. La educación es un valor fundamental, aún en medio de esta noche horrenda del neoliberalismo. El tercer elemento que señala nuestro legado, nuestros orígenes, es que toda reforma a la educación superior debe atender con muchísimo juicio 3 finalidades centrales. Una, la autonomía. No la autonomía en el sentido de la privatización o de que el Estado deje de cumplir su función social y pública. Otra noción de autonomía. 2, la democracia real en los claustros universitarios. No podemos formar ciudadanos demócratas en instituciones totalmente antidemocráticas, porque la democracia no es un régimen político,
La democracia es una manera de vivir la cotidianidad y la vida de todos los días. O se es demócrata en las relaciones entre las clases, en las relaciones entre todo este racismo y neorracismo, o no se es demócrata. La cuarta de nuestra tradición es la preocupación por la pérdida de la actitud crítica en la vida universitaria. Y eso ya lo señala la reforma de Córdoba. Y es que hay síntomas preocupantes de que los profesores y los estudiantes se están dedicando a aplicadores de decretos, pero no a pensar el fondo y finalidad última de la educación. Muchos maestros de Colombia abandonaron el saber pedagógico y lo único que preguntan hoy es: ¿cuál es el nuevo decreto de la pensión? ¿Cuál es el nuevo decreto del aumento de salario? Y lo único que nos han convertido es en formularios y formularios burocráticos y tecnocráticos. Y la quinta finalidad desde nuestro legado es una universidad que contribuya a la justicia social. No una universidad que reproduzca la inequidad, que reproduzca el clasismo, que reproduzca el racismo, sino una universidad que haga esfuerzos en sus políticas para crear eso que llamaría Nancy Fraser una justicia trifronte, una justicia social que trabaje los problemas de la redistribución de la riqueza, los temas del reconocimiento y los temas de la paridad y el poder político. Es decir, si queremos construir paz, debemos volver a nuestros orígenes, a nuestro ancestro que está contenido desde Simón Rodríguez, pasando por la bellísima tradición del Manifiesto Liminar de Córdoba, para no citar otras tradiciones culturales como las tradiciones indígenas y negras que tienen larguísima tradición, como nos lo ha enseñado Arturo Escobar en sus interesantísimas reivindicaciones de la tradición cultural, educativa y estética de los pueblos negros. Segundo, si a mí me preguntaran, ¿y la paz qué tiene que ver con la universidad? Y ya hubiéramos trabajado de alguna manera esos problemas tan complejos de universidad y función social, yo diría, la otra respuesta es los estudiantes. Los estudiantes. ¿Quiénes son las subjetividades de América Latina que están desatando procesos constituyentes y procesos radicales de transformación de la gramática de la política? Yo no diría que en todos los estudios de América Latina hay de alguna manera ciertas constantes. Lógico, hay excepciones, pero esas subjetividades que están empezando a desatar las nuevas gramáticas de la política son fundamentalmente los campesinos, los indígenas, los negros, las mujeres, los jóvenes de las periferias urbanas y los estudiantes. ¿Por qué? No voy a empezar a hacer una crítica del movimiento obrero y el movimiento sindical, pero sí hay síntomas de agotamiento. Hay síntomas peligrosísimos trabajados por la intelectualidad crítica que nos señalan que hay que atender con muchísima atención todo lo que hay detrás del nexo entre política, cultura, territorio, tierra. Ayer les decía a los policías, a los militares de Colombia en un debate larguísimo durante 6 horas, cuando empezaban a exigir cárcel para los militares y hablaban de los guerrilleros como degenerados a los cuales no había que darle ninguna oportunidad sobre la tierra, les decía: ustedes están tan cerrados a la justicia que no entienden que Occidente fracasó en la justicia.
las cárceles de Colombia, el tipo de punitividad de Colombia es un fracaso absoluto. Ya lo decía Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Por lo menos crean en la justicia divina. Por lo menos crean en la justicia y la jurisdicción especial indígena. Por lo menos crean, como lo dice el Acuerdo de La Habana, en sus 7 partes dedicadas al capítulo étnico. Crean en la guardia cimarrona, crean en la guardia indígena y den otra oportunidad a las formas del castigo y la punitividad. Terminamos en peleas durísimas. Vengo desgastado porque eran 500 militares y policías. Y como Monseñor Henao, semejante sabio como es, presidente de la conferencia casi durante tanto tiempo, nos vimos a gatas en esta polarización, en esta furia de odio y de venganza que hay en muchos ciudadanos y ciudadanas colombianas. Los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes? Yo tengo la intuición, una intuición brumosa, pero de alguna manera ojalá la realidad me la ratifique, que después de la emergencia de la MANE, después de los pingüinos de Chile, después del movimiento mexicano, argentino de los estudiantes, algo está pasando en el corazón y la mente de los estudiantes. En la Universidad de los Andes, cuando a veces salgo de mis clases, cosa que no me pasaba hacía muchos años, se me acercan algunos y me preguntan: le he oído hablar de los territorios, ¿usted me puede ayudar a ingresar a un grupo de derechos humanos? ¿Usted me puede ayudar y quiero acompañarlo a algún territorio porque no conozco Colombia? Empieza a aparecer algo que había desaparecido en esta generación cooptada por el individualismo asociado absoluto. ¿Quiénes son, según las encuestas, los que van a votar por el no de acuerdo a la edad etaria? Estudienlo en las últimas y queda uno completamente sorprendido. Las edades entre 35 y 46 años. Una generación que fue eficaz en el control neoliberal de las mentes, los cuerpos y la vida. Pero están haciendo una nueva generación que la representa de alguna manera el presidente de la CONFES de Chile, la vicepresidenta de la CONFES de Chile, que les dejamos nosotros una política moribunda y puerca y quieren darle una última oportunidad a la política reivindicando la educación, la cultura y el arte. Es decir, en los estudiantes está germinando de manera incipiente aún una nueva preocupación por la problemática de su país, de su región y de su sociedad. Me contaba el capitán de navío con el que interlocutamos también frente a los militares, que su hijo de 19 años que estudia arquitectura en la Universidad Javeriana, antes de ingresar decidió irse a trabajo en las zonas pobres de México durante un año. Y yo le decía, de golpe, mi tesis esperanzada o desesperanzada es que puede emerger una nueva subjetividad estudiantil. Pero esa subjetividad tiene que hacer un triple movimiento. Un movimiento que es la tarea de los estudiantes hoy. Yo diría que la primera tarea de los estudiantes hoy, de esto que podríamos llamar el triple movimiento, el primero es: no podemos ser, aunque suene un regaño, no conocedores de las 297 páginas de los acuerdos. La apropiación social de los acuerdos en nuestras investigaciones empíricas es absolutamente trágica. 1 de cada 100 colombianos y colombianas ha leído uno
de los acuerdos. El 77% solo se informan por Caracol y RCN, el 7% por medios digitales, el 5% por medios impresos y solo el 2% asiste a un seminario o debate académico sobre el tema. Por eso lo primero es, ¿qué de los acuerdos le sirve a la educación y al conjunto de la sociedad? Es lo que yo llamo una lectura selectiva de los acuerdos. Lo que menos se ha insistido en los acuerdos es que solo el 2 o 3% es para las insurgencias. El 97% de los acuerdos es un acto generoso de las insurgencias y que el ELN, estoy seguro que muchos lo comparten, para que el conjunto de las mujeres, la sociedad y la población se le abra una ventana en una sociedad tan injusta, indolente, centralista y patriarcal y racista. En ese sentido, si uno explora la diferencia entre los primeros acuerdos y el acuerdo final, debe volverse hasta un experto o experta. ¿Qué cambió en el acuerdo de desarrollo integral con el acuerdo final? ¿Cuántos principios tenía? ¿Cuántos considerandos? Todo. Yo debato si todos los colombianos o colombianos deben leerlo y creo que es muy improbable porque tiene muchos vericuetos. Pero un estudiante o profesor universitario que hoy no se ponga en la tarea rumiante, como decía Federico Nietzsche, en esa tarea responsable de la lectura, o es un indiferente o ha perdido el hábito de la lectura, que es muy posible. Porque también muchos de los maestros y estudiantes de Colombia estamos dedicados a muchas cosas no fundamentales. Por eso lo primero que hay que hacer es leerlos en clave selectiva. Y ¿tiene temas educativos? ¿Sí o no? Y si ustedes han leído el Acuerdo de Desarrollo Rural Integral, me tendrían que contestar que sí y en qué. Si ustedes han leído el Acuerdo de Participación Política, Apertura Democrática, me dirían no tiene mucho, pero sí tiene dos componentes que aluden a la cultura y la educación. Si ustedes han leído el Acuerdo sobre cultivos llamados ilícitos, se preguntarían, ¿alude a la educación sí o no? Primer problema, no leamos como el personaje del maestro Jean-Paul Sartre en La náusea, que llegaba a la biblioteca y lo único que hacía era coger el fichero y de acuerdo a la A iba leyendo todos los libros con A, todos los libros con B. Y un día al salir de la biblioteca el personaje de La náusea, unos niños estaban jugando, le cae una piedra o un guijarro y al tratar de recoger la piedra o el guijarro empieza a sentir la náusea. ¿Qué es la náusea filosóficamente? No quiero entrar en esas disquisiciones, pero de alguna manera nosotros siempre leemos política selectivamente. Hoy discutíamos en la comisión del Estatuto de la Oposición con el gobierno, porque el gobierno decía, ¿cómo van a pedir participación en tal institución como el Banco de la República si es técnica? Una cosa son los técnicos, otras son los políticos. Me tocó ponerme con cierta pedantería a citar a Heidegger, a citar a Teodoro Adorno y a Marcuse para mostrar que no hay nada más político que la técnica. Es decir, tenemos que leer pensando en el servicio a la sociedad, la comunidad, la educación y la cultura, los acuerdos. Segundo, ligar a ello nuestra problemática propia. ¿Cuál es la problemática propia de los estudiantes de Colombia? Yo no diría
que hay temas inmediatos, mediatos y estratégicos. Pero un estudiante de Colombia, de la Universidad de los Andes o la Universidad Autónoma o la Universidad Militar, sabe que hay temas que tienen que estar. Los créditos onerosos, financiarización, privatización, los exámenes del IFE, la ausencia de bienestar universitario, bueno, y hasta la falta de calidad de nosotros los maestros. Es decir, tenemos tantos temas de nuestra problemática interior, de nuestra problemática inmanente, que no lo resuelve el Acuerdo de La Habana, pero no podemos silenciarnos sobre ello. Y un tercer movimiento, empezar ya a gestar un proceso constituyente de largo plazo. El Acuerdo General de La Habana abre ventanas, abre pequeñas rendijas, pero esta clase dominante, mi maestro Rubén Jaramillo lo decía, ni siquiera se puede llamar dirigente porque no piensa en un proyecto de nación, sino piensa en los intereses mezquinos de la tasa de ganancia. Una clase dominante que en ningún momento del siglo XX, como lo demuestro en mi artículo, ha hecho ninguna reforma a la altura de su tiempo. Como dijera el joven Marx, una clase dominante que vive del anacronismo, de los absolutos intereses mezquinos de la propiedad privada, no está a la altura de construir nación, de un proyecto y un sueño colectivo. Y acá en Colombia no habrá paz si a corto o mediano plazo no se desata el aspirado, aplazado proceso constituyente en temas que todos y todas sabemos. Una ley de ordenamiento territorial completamente diferente de este absolutamente patógeno centralismo. Una reforma a la ley de ciencia, investigación y cultura. Bueno, una reforma estructural a todo el sistema educativo. Lo que hay por tantos siglos de indolencia es un país descuadernado, como dijera Carlos Lleras Restrepo, porque sin las reformas a la tierra, a la política que se inician ahora, no construiremos paz. ¿Qué está pendiente? Tantas cosas. ¿Qué podrá de alguna manera desatar otra sociedad y otra Colombia? Podremos muchos y muchas de nosotros estar muertos, pero los estudiantes no pueden perder el pensamiento estratégico. No pueden confundir los medios con los fines. Eso lo llamaría la Escuela de Frankfurt la racionalidad instrumental, y es pensar que los medios ya son los fines. Sin proceso constituyente a mediano o largo plazo, Colombia no saldrá de su anacronismo. En nuestras clases de historia nos decían que López Pumarejo era un gran reformista, que Carlos Lleras era un gran reformista, pero es duro reconocerlo, completamente falso. El libro de Antonio García, Las reformas agrarias en Colombia, es un documento que muestra la anomalía salvaje. Por eso les decía yo a los militares y policías de Colombia, el problema no es las FARC y el ELN, porque vuestros abuelos, muchos de ellos fueron guerrilleros liberales o fueron chulavitas. Fidel Castro nos recuerda en el libro sobre la paz en Colombia. Mientras todas las sociedades latinoamericanas hicieron guerrillas urbanas por la moda de la revolución cubana, la única excepción es Colombia, la dulce y tremenda tierra colombiana. En Colombia hay guerrillas desde la década del 40 y sus abuelos, les decía yo a ellos,
¿Sería que no hay que darles otra oportunidad sobre la tierra porque son unos degenerados? ¿Se es guerrillero simplemente por una voluntad subjetiva o por condiciones objetivas de una sociedad, como lo ha mostrado desde el libro de Valls, Germán Guzmán y el maestro Eduardo Umaña Luna, 1962? Las causas objetivas de la rebeldía. En ese sentido, los estudiantes de Colombia, si asumen y cambian sus hábitos y sus prácticas del cuidado, tendrán un papel muy importante para hacer ese triple movimiento. Leer rumiantemente los acuerdos en clave de sociedad, necesariamente pensar y analizar más su problemática interna e iniciar las tareas que Camila Vallejo inició desde el año 2008, cuando planteó que solo accedería a la Cámara de Diputados si Michelle Bachelet se comprometía a 3 elementos. Primer elemento: ¿aceptamos una reforma tributaria? Sí. Y ojalá radical. Segundo elemento: si todos los dineros se dedican a la educación, la ciencia, la investigación y la cultura, no a la guerra. Y tercer elemento: que se borre de la faz de Chile todo lo que sea Pinochet. Todo vestigio pinochetista tiene que desaparecer de la faz constitucional. En América Latina también hemos aprendido que las revoluciones hoy son procesos constituyentes. Y en ese sentido creo que la segunda respuesta a la pregunta de ustedes sería ese triple difícil movimiento de los estudiantes colombianos. Y la tercera respuesta, yo diría, ¿cómo vincular más la universidad a las tareas larguísimas de la paz? Yo creo que hay exigencias inmediatas. Sí. La primera exigencia es que ustedes se conviertan en formadores. No esperen a tener el título. No esperen a que ya sean profesionales, porque Colombia los necesita como maestros. La universidad itinerante que muchos soñamos es que esos profesores y estudiantes no dediquen sus vacaciones a los viajes del hedonismo, del individualismo social absoluto, donde haya un movimiento pedagógico como lo tuvimos, que unidos hombro a hombro empecemos a ir a las zonas veredales, empecemos a ir a las zonas donde el conflicto necesita catarsis, donde necesita apoyo psicosocial, donde necesita un derecho al servicio de los pobres. Es decir, son tantas tareas de formación de formadores. La segunda, urgente, es no caer en el discurso reactivo de la extrema derecha. Ya lo sabía Teodoro Adorno. El discurso de la extrema derecha tiene una estrategia nacida desde Goebbels. Y Goebbels lo hacía por el conocimiento absoluto de la condición humana. Esa condición humana que les decía a los militares y los policías: yo, ese que está frente a ustedes, es la lucha eterna entre múltiples pulsiones. Ese ser que está frente a ustedes, que no son ustedes, tiene al mismo tiempo actos de inmensa bondad en algunas circunstancias, pero ese mismo ser en otra o la misma circunstancia es un miserable. Ese soy yo. Yo creo en una antropología materialista de la condición humana. Yo no creo en ningún tipo de idealización, de ningún tipo de valores abstractos. Los seres humanos, y más después de esta etapa neoliberal, somos miserables.
Necesitamos más misericordia cuando comprendan que en mí vive el Eros y el Tánatos, que en mí vive Apolos y Dionisios, que en mí vive la maldad y la bondad, que en mí vive tantas fuerzas contradictorias. El ser humano no es un ángel, tampoco es un demonio. Es las dos cosas absolutamente a la vez. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera no responder reactivamente a la propaganda de la extrema derecha. Una propaganda que nos quiere meter en la lógica de ellos. ¿Cuál es la lógica de ellos? No argumentos, no emociones. ¿Cuál es la lógica de ellos? Varias mentiras o mentiras a medias producen verdades. ¿Cuál es la lógica de ellos? Estimular el odio y la venganza, la respuesta del resentimiento que está en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la estrategia de ellos? No podemos responder. Lo decía de alguna manera un gran filósofo. Tú serás de alguna manera cada vez más parecido al enemigo que escoges. Y en ese sentido, si escoges esos enemigos horrendos, cada vez te parecerás más a ellos. Ni con los enemigos los trataremos como enemigos. Serán nuestros adversarios, serán nuestros disputadores de la opinión pública, pero no caigamos en la lógica reactiva de la respuesta inmediata y agresiva. Si ayer ante los policías y militares no estuviera la sabiduría de Monseñor Henao, tal vez la justicia divina nos hubiera llevado a unas conductas impropias. Y yo diría la tercera e inmediata, a la cual hay que hacer como lo hizo hoy el presidente de la República en el Palacio de Nariño, y es empezar a pensar cuáles deben ser las prácticas del perdón, de la confianza y de la reconciliación que nos sacarán de esta crisis. Por eso hay que trabajar mucho más la diferencia entre el perdón de Mancuso televisivo, el perdón de Bojayá, el perdón de Santos. ¿Qué es el perdón político y ético? Si los acuerdos de La Habana ustedes los leen con juicio, sabrán que una de las partes más difíciles, más largas y con más vericuetos es el punto 5. ¿Quién de nosotros y nosotras ha leído con juicio el acápite 4 del punto 5, que se llama Rituales tempranos de las prácticas del perdón? Necesitamos más derecho, más filosofía, más teología para entender el perdón que producirá la reconciliación. Porque hay perdones que autovictimizan. Necesitamos sanearnos. Necesitamos sanear a la sociedad. Y prácticas del perdón incorrectas llevarán al ciclo infinito de la violencia. Por eso creo que las tareas son inmensas. Creo que los desafíos son muchos. Pero creo firmemente que en medio del conflicto y de la guerra, los colombianos y las colombianas nos hemos caracterizado por dos hechos, yo diría tres, de inmensa salud mental en medio de nuestro horror. El primero ya lo he evocado, y es que todos los estudios empíricos del padre Mauricio García Durán, los colombianos y colombianas aún valoramos con ciertas contradicciones el sentido de la educación. El segundo es que hemos sido buenos para la guerra y para la paz y hemos coexistido siempre en las dos, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Eso decir que empezó con el acuerdo final, cuando uno recorre Chocó o recorre todos los territorios de Colombia, a mí siempre me impacta lo mismo. Y es que creo que la paz no va a venir de Bogotá, y me encanta que no venga de Bogotá.
La salud mental no está en esta cosmopolita y a veces horrenda enemistad. La salud vive en las mujeres, la salud vive en los territorios, y yo diría que la tercera gran enseñanza es que los colombianas, en esas 297 páginas, no voy a hablar de los elementos inéditos de este acuerdo a nivel planetario, nos muestran algo que hay que reivindicar. No hemos perdido lo más valioso. Lo más valioso de todo ser humano no es la erudición o el conocimiento o la información o la plata. Lo más valioso del ser humano es la imaginación creadora. El día que las sociedades, los individuos y los pueblos pierdan su derecho a la utopía, su derecho a la imaginación creadora, prefiero un cementerio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. Primeramente, decir que cuando Buenaventura era territorio baldío, a nadie le interesaba el negro que estaba allí metido. Fueron años tras años rellenando esa ciudad donde nuestros ancestros trabajaban sin cesar. Nuestros padres ayudaron a construir Buenaventura, donde reinaba la paz y se saltaba la cultura. Cuando ya este territorio estaba ya trabajado, vinieron capitalistas que de todo han abusado, sacando a nuestros hermanos del barrio Cristo Rey, utilizando como siempre sus técnicas de violencia, como han hecho en muchas partes que a los pueblos han masacrado para quedarse con la tierra después del dolor causado. En este barrio del puerto mucha gente asesinaron, el objetivo era la tierra y de ella lo sacaron. Esta gente tan bandida gana plata por montón, mientras que el negro del puerto duro debe trabajar para cada fin de mes una miseria de vengar. Es un trabajo de esclavos el que nos toca aquí hacer, mientras las cuentas de los ricos cada día suele crecer. Esta es la vida del pobre en medio del capitalista, que solo miran los pesos para generar conquistas. El territorio es la vida y sin tierra no puede ser. ¿Qué será de nuestros hijos si aquí no pueden crecer? Nuestra herencia ancestral podría desaparecer. Buenas noches para todos. Como siempre, no ando solo, ando muy bien acompañado de mis hermanos, compañeros de la organización a la cual pertenezco, a los cuales pido nuestra compañera Emma Montaño, pues rapera, ya tendrán que escucharla, tendrán su momento para escucharla. Mi compañero, el King David, y pues mi otro compañero también, mi hermano, el compañero Víctor. Sencillamente yo soy porque ellos son. Y la razón de la existencia de cualquier ser no es ni siquiera el ser mismo, sino el hecho de poder contar con la colectividad de la cual hace parte, a la cual pertenece. No hubiésemos querido que pues todas estas situaciones, esto no estaba pensado, no estaba planeado, todo se dio. Pero es importante, y empecé con el texto de Buenaventura porque ahora creo que el profesor decía algo súper valiosísimo, y es el tema de la paz territorial. Porque si algo ha vivido Buenaventura es precisamente todo el flagelo de la guerra, el cual se ve claramente y lo podemos mirar en cifras que hablan con claridad de que entre 1999 y 2015, según Medicina Legal, han asesinado
5.047 personas en Buenaventura, de los cuales 2.120 corresponden a gente joven. Gente joven que representa o representaba la esperanza de una ciudad que lamentablemente le ha entregado al país mucho, pero que ha recibido a cambio nada. Por lo contrario, más bien, humillación y opresión y empobrecimiento. Esa tierra de la cual hoy se levantan diferentes líderes, no solo yo, sino diferentes líderes que quieren trabajar por ese territorio. Y que lamentablemente cuando nos atrevemos a decir algo, sencillamente creen que somos tan ignorantes o pocos capaces que se atreven a manifestar que es que los discursos vienen de la Casa de Nariño, como si nosotros no tuviéramos la capacidad de pensar y argumentar por nosotros mismos, o como que sencillamente nosotros fuéramos personas incapaces cuando no lo somos, cuando los argumentos que han salido de nuestros labios no son más que los argumentos que representan a toda una comunidad acechada por la guerra, acechada por la desigualdad, por la inequidad, por el olvido sistemático al que nos han sometido. Y nosotros no quisiéramos que esta historia, o que solamente nos limitáramos a pensar en el video, que bueno, salió, lamentablemente no estaba planeado y se dio, pero creo que es una oportunidad para llevar un mensaje más allá de lo que decía el video, y es decir, la realidad. Quienes fueron en su ejercicio, que reconocemos que es un ejercicio en el marco del derecho, tienen tanto derecho de promover cualquier persona en el país el no como lo tenemos los que promovemos el sí, porque es un ejercicio democrático y de respeto por el otro también, de respeto a que piense diferente y sienta diferente y que se manifieste de forma diferente. Pero nuestro mensaje en últimas no era solamente por el hecho de que fueran a conversar por el no, sino discutimos el hecho de que lleguemos a un territorio acechado por la guerra a promover el odio a raíz de nuestros propios odios personales. Utilizar mi odio personal como bandera para que otro se case con mi odio y vaya a defender mi odio diciendo no, no es válido en un territorio como el nuestro, ni en ningún territorio acechado por la guerra. Eso no es válido. Y si el ejercicio hubiese sido diferente, inclusive hubiese sido un ejercicio que era digno de aplaudir. Porque yo me imaginé, o nos imaginamos, voy a hablar por mí, que cuando llegáramos al ejercicio de la pedagogía por el no nos íbamos a encontrar a unos congresistas que iban a tener el acuerdo y en base al acuerdo le iban a decir a las personas: en el acuerdo de participación política estamos en desacuerdo por estas y estas y estas razones y porque esto va a traer estas y estas situaciones. Si lo hacemos así, yo pienso que era aplaudible, aunque optáramos por votar por el sí nosotros. Pero era aplaudible porque era decir con argumentos por qué estamos en contra de ese sí, pero argumentándolo. Pero cuando yo llego a un territorio y me paro al frente de todo el mundo y digo vamos a un conversatorio, pero resulta que hablo yo, mis amigos, y me pretendo ir sin escuchar a los demás, es un ejercicio hasta grosero y de falta de respeto para las comunidades. Y entonces mi sentir era el sentir de muchos, y lo que dije no era ni siquiera dirigido tanto a los congresistas que estaban presentes y al expresidente, era a nuestra gente, que afirmativamente, como lo dije, son los que tenemos que ponerle después el pecho a la guerra, porque ya ellos se fueron del territorio. Y la gran pregunta que yo hago, porque estamos cortos de tiempo y qué pena con ustedes, pues llegué tarde y lamentable que lamentable llegar tarde y tener que irse temprano. Es fatal. Pero lo que uno dice es, por Dios, ¿con qué derecho viene alguien a promover más guerra, a promover más odio, más rencor? Y lo peor, venir desde afuera no a proponer, sino que hacer que nosotros, entre nosotros mismos, generemos más divisiones a las que ya nos han sometido, sí que es más brutal, porque es hacerle un daño a una comunidad que se necesita desde la reconciliación, que se necesita desde el perdón. Y entonces, cabe la pregunta que dejo en el aire es, ¿por qué en el ejercicio político, como congresistas de este Estado colombiano, no han ido cuando Buenaventura pierde su hospital
y está en declive? ¿Por qué no han ido cuando han asesinado a nuestros hermanos? ¿Por qué no han ido a solidarizarse con nuestra gente en otras circunstancias? ¿O por qué no han ido a proponer cosas para la ciudad? O a decir, sentémonos para mirar cómo nosotros desde el Centro Democrático podemos proponer e incidir en el Estado, incidir en el Congreso para que las voces de los bonaerenses se escuchen. ¿Por qué ahí no van? Pero ¿por qué sí van a generarnos más mal del que ya nos han generado? Eso no puede ser permitido. Hay una reflexión que tenemos que hacer, y lo he dicho y lo voy a repetir hasta la saciedad. Cuando votemos por el sí, ganemos con el sí, no significa que al otro día vamos a amanecer en una Colombia en paz. Porque en el ejercicio de construir paz, cada uno de nosotros es una pieza fundamental de ese armatodo, como decimos nosotros, o ese rompecabezas. Y la pieza que falta en el rompecabezas para construir la palabra paz no nos va a permitir llegar a esa paz, porque todos somos piezas fundamentales. Esto va a ser la llave, que se escuche bien, la llave que va a abrir una puerta. Y esa puerta tiene al fondo, pero bien al fondo, con miles de barreras, una palabra que se llama paz. Pero vamos a llegar allá en la medida que entendamos cada uno de nosotros y de nosotras que necesitamos hacer un primer ejercicio. Alejarnos del tema de las diferencias y concentrarnos en el tema común. El tema común es esa palabra paz que está ya bien al fondo. Y las diferencias, pues ya las conocemos, las políticas, las ideológicas, las de nivel social. Y si nos centramos en esas, posiblemente ninguno llegue allá porque vamos a estar peleando porque tú eres este, porque tú eres lo otro, porque tú piensas así, porque tú piensas así. Pero si hacemos el ejercicio de pensar que esa es la paz que necesitamos todos, seguramente vamos a poder caminar juntos todo ese recorrido para llegar a la paz. Pero se necesita que ojalá desde hoy podamos empezar a hacer el ejercicio de construir paz. Todos somos de cierta manera generadores de violencia, no con armas, pero cuántas veces yo me levanté y a mi mamá le dije algo que la afectó a ella, ya sea emocionalmente o de una u otra manera. Cuántas veces le dije a mi esposo algo o a mi esposa algo, le di un golpe a mi esposa y es un generador de violencia. Entonces necesitamos desprendernos de las violencias que tenemos cada uno de nosotros, de los rencores y de los odios que tenemos cada uno de nosotros, para que eso nos permita avanzar hacia la construcción de la paz. Porque estamos pensando que la paz la va a construir el gobierno. Y no, señor, porque esta no es la paz de Santos. Esta es la paz de nosotros. Y Santos o cualquier otro se va a ir, se puede ir del país a vivir en condiciones de las que exija y las que quiera, pues. Pero los que vamos a seguir aquí somos nosotros. Entonces hoy tenemos que tomar una decisión fundamental. O hacemos un par en el camino, un alto en el camino para reflexionar y decir, ya bastó de esto y vamos a empezar a construir una nueva historia. O nos quedamos resegados en la historia y seguimos repitiendo lo mismo que hemos venido repitiendo. Hoy yo diría que el profe ha dicho algo fundamental. Nosotros necesitamos a los profesionales, a los estudiantes, no solo acá, sino allá en el territorio donde es tan importante que la academia se vincule. Porque nos hemos puesto barreras y entonces hemos puesto que allá en las regiones están ustedes y acá en el centro estamos nosotros. Pero perdón, es que no es centro y es el Pacífico, es que somos Colombia. Y el ejercicio de ser colombiano debe hacernos responsables de cada acto que suceda en el Pacífico, en el Caribe, donde pase. Si pasa algo y nosotros no generamos una acción colectiva para detener lo que está pasando y para movilizarnos colectivamente, somos tan responsables como quien oprime el gatillo para disparar. O somos tan responsables como quien masacra a gente o como quien somete a la gente a la opresión. Y esa responsabilidad no podemos seguirnos echando encima. Hoy el único llamado para finalizar es que por favor nos encontremos desde lo común, desde lo que nos tiene que mover a todos y todas para construir un mejor país. Yo creo que yo estoy comprometido hasta el fondo, más allá de las amenazas y de todo lo que ha pasado, y seguimos firmes y vamos a seguir firmes porque el propósito es seguir allí dando la pelea a favor de nuestros derechos y de nuestra gente. Es para que empecemos a caminar juntos. La universidad, necesitamos la academia, allá en el territorio también, ayudándonos a reflexionar y a pensarnos el territorio. Porque si hay algo que va a azotar brutalmente, en este caso Buenaventura, lo digo porque hoy se está firmando un acuerdo con las FARC. Y para nadie es un secreto que en Buenaventura
los que están son los grupos paramilitares. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos ya tomaron una decisión. ¿Saben cuál fue la decisión que tomaron ellos? Porque lamentablemente los que hacen el mal siempre toman decisiones para articularse y poder dar más duro a la sociedad, pero los únicos que no nos articulamos somos nosotros, para poder promover el bien, lamentablemente. Ellos ya tomaron una decisión, ¿y saben cuál fue? Antes eran empresa y Urabeño, ahora son una sola cosa. Se unieron y se articularon. ¿Saben por qué? Porque ellos ya ven lo que se viene y ven que la gente empieza a dar un mensaje de paz y necesitan fortalecerse, según ellos, para contraatacar. Y adivinen a quién van a contraatacar. A nuestros hermanos que están allá en el Pacífico, que están en Buenaventura. Y nosotros decimos sí, el acuerdo no es con la banda criminal que está allí, pero aún así decimos sí cuando es incierta nuestra realidad y lo que podamos vivir. Y vamos a decir que sí. Y eso debe comprometernos a nosotros y a ustedes a que busquemos alternativas de presión social, de movilización social, para que de una vez por todas nos comprometamos y el gobierno se compromete y la sociedad civil se comprometa a que se desmantelen estos grupos, a que una vez por todas los territorios podamos estar en paz y en tranquilidad, como ha sido el Pacífico siempre. Entonces, ese era el mensaje que quería dejar. Lamentablemente quisiera quedarme más tiempo, pero tenemos un compromiso y pues lamentablemente pues tratamos de cumplir con los compromisos porque pues ya dimos la palabra y nos sentimos bendecidos porque pienso que somos premiados de tener la oportunidad de tener al frente seres valiosos e importantes como ustedes que hacen parte de la paz, pero también del proceso de transformación que requiere el país. Eso se lo agradecemos de todo corazón. Nuestra organización que del arte trata de prevenir la vinculación de los muchachos a la guerra y la vinculación o el consumo de sustancias psicoactivas, además de tratar de ganar espacios para la incidencia política que se puedan generar políticas gubernamentales a favor de nuestra gente. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que irnos, pero con un vacío en el corazón por no poder escuchar todo ese contenido tan importante y esa sabiduría que ustedes pueden darnos a nosotros, pero creemos que este debe ser el abrebocas y tenemos que generar otro espacio para seguirnos encontrando. Ojalá no para esto, sino para sentarnos a reflexionar y pensar, y ahora después, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer en conjunto? ¿Qué vamos a hacer juntos para que esto cambie? Porque está bien el discurso, pero ahora los necesitamos a ustedes. Y entonces, ahorita estamos aquí, pero nosotros necesitamos a ustedes y no necesitamos que vayan a decir después que es que no están, porque los necesitamos y les exigimos que estén porque nosotros estamos dispuestos a estar también con ustedes. Sería eso, muchas bendiciones y pues para adelante porque vamos por la paz. La primera alusión es, yo le preguntaba a Abadio Green, que es un indígena, digamos, con una larga tradición en la lucha indígena, le pregunté, en las lenguas de los pueblos indígenas nuestros, ¿existen palabras parecidas a lo que los aymarás, los quichuas llaman el suma causai o el suma camaña? Me dijo, en todos, en todos. Quiere decir que en eso creo que los pueblos indígenas nos están enseñando que ni siquiera la palabra bienestar es la correcta. Porque bienestar no tiene en cuenta la vida. En ese sentido me parece que si uno estudia muchos de los mitos y muchas de las publicaciones de los pueblos indígenas, va a encontrar muchos más principios que los 13 principios del Suma, Causai, Aymara y Quechua. Que si ustedes los bajan por internet, son 13 principios que nada más leerlos es un curso realmente de filosofía profundísima. Pero si uno va a otra declaración que me parece central, aporte de los indígenas campesinas de las tierras altas de Bolivia,
se llama Los derechos de la madre tierra. Son 4 artículos. Si uno los lee, es un curso de ontología, metafísica, ética, derecho. Es impresionante la capacidad sintética de estos pueblos de las tierras altas, que fueron además hechos por 30.000 personas. Es un ejemplo además, digamos, de deliberación. Entonces yo diría que, digamos, el compañero llama la atención, digamos, en los acuerdos que más presente está la idea del buen vivir es en el 1, en el 2, sí creo, pero eso no quiere decir que sea un eje bastante transversal. Ahora, ¿cuál es el desafío de ustedes? Y es enriquecer el concepto de buen vivir y no abandonar algo que quedó en el acuerdo número 1, que es la diferencia entre el gobierno y los movimientos populares y sociales. La diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Todo el debate en la parte inicial, y dejó una cantidad de asteriscos la insurgencia, es que no aceptaba la palabra seguridad alimentaria. Entonces ahí nos toca hacer un trabajo constituyente, un trabajo de técnicas. Yo comparto totalmente lo que dice el compañero. Es decir, aquí se nos acabó, ¿cómo se llama ese instituto que hacía técnica con sentido nacional? Es decir, y exploraba técnicas, digamos, un instituto, pero lo arrasó el neoliberalismo. Se me olvidó ahorita. Gaviotas. Yo creo que toca volver a reconstruir la idea de técnicas amigables con el medio ambiente, técnicas que respeten las tradiciones de la agricultura ancestral. Yo creo que vamos para eso. Todo el discurso del Papa Francisco en Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, si uno lee toda la parte final conclusiva de la encíclica, se va dando cuenta que lo que él está planteando es el cambio total de la relación con la técnica y el cambio total del estilo de vida. Dice una frase que dice el gran ecologista político: más nunca es igual a mejor. Todo lo contrario. Más puede ser completamente error. Necesitamos menos gasolina y no más. Necesitamos menos uso adictivo de la técnica. Necesitamos menos desplazamientos en las ciudades. Necesitamos menos, bueno, y él hace toda una parte. Entre ellos hay una cápita de la encíclica que se llama Gozo y Paz. Léansela. Yo se la cité a los militares para tratar de persuadirlos, ¿no? Y es que su propio iluminado Papa Francisco dice cosas muy bonitas en la parte conclusiva, sexta parte de Laudato Si. Yo comparto totalmente todo. Segundo, ¿quién va a hacer el censo socioeconómico pactado en la parte sexta de verificación e implementación? Yo creo que es un gesto muy importante de la Universidad Nacional. Lo va a hacer la Universidad Nacional, porque la insurgencia peleó hasta el último momento que desea la Universidad Nacional. Quiere decir que es una investigación profundísima sobre psicología, medidas psicosociales, bueno, todo lo que está pactado en la implementación. Yo diría que un estudiante universitario y un profesor universitario se debe saber de memoria la parte sexta. De memoria. Porque ahí es donde podemos meternos nosotros. Tiene dos componentes: acompañamiento nacional y acompañamiento internacional. Les recomiendo que se lean el cuadro final del acompañamiento internacional y dónde cabemos los maestros, dónde cabemos para nuestra universidad itinerante. Los sindicatos necesitan una cirugía intensiva. ¿Cuál es el primer problema de los sindicatos? Que abandonaron la educación y la formación. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo problema? Bueno, no quiero empezar a hacer un diagnóstico que también lo ha hecho de Álvaro García Linera y demás, pero yo diría que el sindicalismo
es clave si hace una reconstrucción, pero no es el momento de hacer lineamientos para ello, porque ni soy experto, fui presidente de 3 sindicatos, le agradezco a la vida que me haya cedido esa posibilidad, aprendí demasiado, pero yo diría que estamos en la tarea de honestamente decirnos las verdades francamente. Claro. Cómo salir del hueco. Los sindicatos no están bien y me voy a ganar muchas enemistades. ¿Cómo sacarlos? Eso hay que investigación, más educación, pero también creo que la propia estructura de ellos debe cambiar. No me voy a meter en eso. Yo creo muchísimo en los sindicatos universitarios, pero también hay otro factor. La flexibilización y el neoliberalismo pues destruyó los sindicatos. No es solo causas endógenas, también causas exógenas. Y eso sería un análisis un poco más de totalidad del asunto. Y 3, yo respeto demasiado la autonomía de los movimientos. ¿Cómo crear tácticas para que los estudiantes vuelvan a la movilización? Yo diría que lo único que uno puede hacer son algunos lineamientos. Digo, en la etapa actual, por ejemplo, los estudiantes de los Andes y las universidades privadas están ya saliendo los viernes con banderas blancas. Entonces ahí toca tratar un poco de vincularlos al tema de la paz, la importancia y los elementos que tienen de educación todos los acuerdos. Es un poco el triple movimiento, pero ya la táctica completa, esa sí no la puedo dar yo, porque la táctica completa la tienen que conocer ustedes. Digamos, la táctica ya del cómo movilizar y cómo elevar el nivel de conciencia y cómo de alguna manera volver a las preguntas estratégicas, yo creo que sí es una labor que tiene que hacer el propio movimiento en sus discusiones francas. Digámoslo como lo dijo Perry Anderson, el neoliberalismo fracasó económicamente, pero hay que reconocer que triunfó ideológicamente. Esa es la paradoja. ¿Y qué es el triunfo del neoliberalismo? Los sueños colectivos y comunes, como lo decía bellamente Leona, por eso yo sí vuelvo a ratificar mi tesis, fueron destruidos totalmente. Nuestro único elemento de identidad nacional, lo único que convoca, como él dice, odios y venganzas, es la selección nacional de fútbol. Esto es una grosería. Es decir, un país que su único referente de identidad cultural y de identidad de sueño colectivo es la selección de fútbol, ya es enfermo. Enfermo. Eso lo decía Jesús Martín Alvear, toca volver a hacer un nuevo almanaque cultural, político, para rehacer los sueños colectivos y comunes de la narración de nación. Y en ese sentido, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo comparo totalmente lo que dice Leonard, ¿no? Me gusta mucho la imagen, la voy a apropiar, y es, en el fondo ya hay una idea de paz que no es ni la de Santos, ni la idea de Uribe, ¿no? Es la que tenemos que ir construyendo haciendo acuerdos comunes. Va a ser lleno de obstáculos, lleno de limitaciones, lleno de muros, porque esta sociedad es clasista, racista, bueno, no podemos, digamos, es durísimo el escenario porque el neoliberalismo triunfó. Como decía Pepe Mujica, si en América Latina hubiera 3 Che Guevaras o 10 Che Guevaras, seríamos unas sociedades diferentes. No hay ni uno. Por eso necesitamos un nuevo liderazgo. Un liderazgo mucho más... Es decir, ¿ustedes qué requisitos le pondrían al nuevo liderazgo que debe emerger? Bien. Pero no creo que los que hemos hecho política, no digo nombres porque ustedes, pero a mí que me toca todos los días ahora, los jueves, ir al Parlamento,
Es decir, es que el nuevo liderazgo implica nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos discursos, nuevas narrativas. Es decir, estamos en una etapa en la cual hay que reconstruir de cero el liderazgo. Eso es patético. Yo creo que ninguno de los que estamos acá cumple con los requisitos. Se está entrenando. Se está entrenando los jueves. No, cuando yo llego y digo, si estos son los que dirigen el país y esta es la nueva, yo digo, no, esto no puede ser, porque es que estas relaciones humanas en el saludo, me encantó ir a Leona, Sí. porque yo creo que tenemos que cultivar, Dios, y el apoyo nuestro, así como Simón Rodríguez formó a Simón Bolívar, y se formó Policarpa, y se formó toda una generación. Tenemos que acompañar modestamente los nuevos liderazgos. ¿Qué más le pedirían ustedes a un nuevo liderazgo? Yo le puedo hacer una lista, pero no me puedo detener ahí. Pero seamos honestos, la izquierda lo está haciendo muy mal. Sí, también. Entonces nos toca, francamente, hacernos una labor de autocrítica, es decir, vamos a acompañar la emergencia de estos nuevos liderazgos para ver si sacamos a Colombia de esta situación, para que es mi sueño, una nueva gramática de la política, que es lo único que hemos inventado en Occidente para salir de las crisis. Uno, la política; otro, la conversación; otro, el arte; otra, la cultura; y otra, la relación con los otros, el amor, la amistad. ¿Qué hemos inventado? En ese sentido, hay unas fuentes que podrían acompañar, pero como lo estamos haciendo muy mal. Toca volver a pararnos, detenernos. Eso lo llama Michel Foucault, por eso toda su parte final se llama la hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí y los otros, la epileia ute, cura sui. Bueno, todos esos trabajos de final de Foucault son un llamado de atención a las prácticas del cuidado de cada uno todos los días. Y ahí estamos mal. Lógico, me han dicho que me he vuelto muy regañón, ¿no? Me decían en Ibagué, en un discurso que me tocó pronunciar en la plaza de Río Chandía, no lo queríamos invitar porque usted está regañando mucho. No, son los años. Bueno, muchas gracias.